hay algo que no se resalta, que no se ve en la iglesia de hoy, y es la relación. O sea, lo que produce el avance en la relación entre los hermanos. O sea, la iglesia no puede crecer, la iglesia no puede desarrollarse si real efectivamente no hay relación. Dios bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy nos encontramos con el apóstol Samuel Young y el ministro, el pastor Misael de la Rosa. Ahí tenemos un tema muy poderoso que yo sé que será de gran bendición. Pastor, preséntese. Sí, buenas tardes, muchas bendiciones. Todo lo radio escucha, ¿verdad? Por este medio. Estamos en esta tarde para bendecirle. Soy el apóstol Samuel Young. Esperamos que sea de mucha bendición este tiempo que estaremos con ustedes. Amén. Ministro, amén. ¿Qué tenemos para hoy? En esta tarde, sabe que uno por el ajetreo. No se apure que esto lo haga ver de noche, de tarde, amén, de día. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 2, a la altura del verso 40, vamos a estar tocando el tema acerca de las características de la primera iglesia. Entendiendo nosotros que la iglesia tiene una característica en la base en la cual el Señor fundó, en la que el Señor, aleluya, formó a los discípulos y luego los activó ministerio apostólico para Dios sentar las bases de lo que es la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a estar tocando algunas áreas sensibles, algunos temas que tienen que ver con esta parte y que podamos ser edificados, que la iglesia podamos guiarla a volver esas primeras cosas. Entonces la base bíblica la vamos a encontrar en el libro de los Hechos capítulo 2, a la altura del verso 40. Amén. Amén. Entonces vamos a leer, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Tremenda característica. Una pregunta, le quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Se está viviendo hoy en día ese modelo de la iglesia primitiva de ese tiempo, porque aquí vemos la lectura que usted hizo, que en ellos se manifestaba las señales, prodigios, pero tenían algo en común. Amén. Todas las iglesias, y era que inclusive en ese común vemos que también el Señor añadía lo que habían de ser salvos. Amén. ¿Qué está pasando hoy en día con la iglesia de hoy y con esa iglesia que fue la que el Señor Jesucristo fundó? Mira, hay algo que yo he entendido a la luz de la palabra, y es que hay una característica especial que yo creo que a la iglesia le hace falta fortalecerla más en este tiempo. Nosotros como iglesia y como cristianos por años y por temas religiosos, en la iglesia se ha separado mucho de lo que es involucrarse con la gente que no sirve a Dios. De hecho, recordemos que en Lucas capítulo 19, Jesús cuando entró a la casa de Zaqueo, empezaron a acusarlo los fariseos y los saduceos, y qué era lo que decían, que había entrado a morar en la casa de un hombre pecador. Cuando tú lees Lucas 9 y esos primeros versos donde habla acerca de que Jesús entra a la casa de Zaqueo, las palabras de Jesús terminan diciendo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros vemos que la primera iglesia tiene unas características específicas, y vemos ese discurso de Pedro delante de toda la multitud, que los reprende a ellos, le confronta el pecado, y dice la palabra del Señor que ese día se añadieron como 3,000 almas a Dios.
No habían los medios que tenemos hoy, un altoparlante, pero era tanta la unción que él tenía, que la palabra que salía de sus labios, dice que el Espíritu Santo compungía en el corazón a la gente. Entonces, una de las características principales es que la primera iglesia era una iglesia que era movida bajo la unción del Espíritu Santo. Y otra característica especial dice en el verso 47, que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Es decir, la iglesia tenía un favor, no era con la iglesia, sino con Dios. La iglesia tenía un favor, no era con los religiosos, con los evangélicos, con los que estaban ahí. Dice que tenía la iglesia teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, había un compartimiento, había una cercanía de la iglesia a la comunidad. Entonces, ¿qué nosotros tenemos hoy en día? Un sistema religioso que cuando la iglesia se intenta involucrar con la gente que no se acerca al Señor, ya alguien lo tildan de pecador. ¿Qué fue lo que pasó cuando... Espere, diga, pastor. Sí, creo que la iglesia en este tiempo actual, tiene alguna característica que hace mención aquí en los hechos, como lo que es partimiento del pan, había maravilla. Hay algo que no se resalta, que no se ve en la iglesia de hoy, y es la relación. O sea, a veces están juntos, pues no hay esa relación que realmente se manifestaba en la iglesia. O sea, lo que produce el avance es la relación entre los hermanos de la iglesia. ¿Qué pasa? En el mundo espiritual se obstaculiza cuando los hermanos tienen contienda uno con otros. O sea, la iglesia no puede crecer, la iglesia no puede desarrollarse si realmente efectivamente no hay relación. Porque cuando alguien está en odio, en rencor, o sea, que tiene problemas internos, no puede relacionar. Y en el mundo espiritual hay obstáculos. O sea, solamente siendo libre, el mundo espiritual es despejado. Lo segundo es que dice sencillez de corazón. O sea, hay una cualidad que debe de existir hoy que no existe un porcentaje muy alto. Sencillez. La persona a veces entienden que lo que Dios le ha dado es por su capacidad. Es por lo que ellos han podido conseguir, por su estudio, por lo que las redes le ha podido dar los views. Entonces, cuando adquieren muchos views, ellos entienden que tienen el poder, que son grandes. Y se olvidan que lo que tienen es porque Dios se lo dio. Se olvidan que lo que tienen es porque es algo que viene exactamente de Cristo. Es como la salvación. Sí. O sea, que tú no tienes que hacer nada para conseguirla. Nada, nada, nada. Entonces, los dones que Dios le da al hombre para que llegue a los hombres, cuando ya tiene ese nivel de manifestación, entienden que por su esfuerzo, su estudio, su PH, su doctorado, y ahí es que se explotan de verdad. Entonces, en este día, en estas características de la iglesia, hay que resaltar, hay que llevarle a la gente que la sencillez de corazón es entender que todo lo que tenemos viene de Dios. Wow. Amén. Tremendo, tremendo esto, pastor. Amén. ¿Sabe qué? También yo me he dado cuenta algo, ministro, y es lo siguiente, que se está buscando más el protagonismo humano que la presencia del Espíritu Santo. Aquí había algo que la iglesia pronunciaba y era que trabajaba con la comunidad. Claro. Y dijiste algo ahí en lo que leíste en el pasaje bíblico, que cuando él entra donde Zaqueo, que era un publicano, un hombre que muchos se sorprendieron. Claro. Entonces, la iglesia tiene que volver a ese tiempo de volver a introducirse a la comunidad, porque la salvación viene de Dios y es para esas personas que están fuera. Y ahí dice la Biblia que Dios añadía lo que habían de ser salvos. Amén. ¿Por qué? Porque en medio de la relación, es decir, no es lo mismo llevarle al evangelio a una persona en la comunidad o a mi entorno,
donde yo vivo trancado en mi casa 24/7. Si el tipo sale a la iglesia a las 6 de la tarde bien vestido y regresa, no dice ni buenos días a los vecinos. Ahora sí, esa misma persona, el que va al gimnasio, excúsenme para lo que dicen que es pecado, va a hacer ejercicio y ahí con los jóvenes de la comunidad que están haciendo ejercicio ven al pastor, ven a ese hombre de Dios, ven a ese siervo del Señor que está ahí y que también le modela con su comportamiento y le predica. Hay una cercanía, hay una comunicación, hay una relación. La iglesia debe acercarse. Claro, porque mira qué pasa. La Biblia dice que cuando Pedro terminó el discurso, tenía la unción y el Espíritu Santo de Dios compungía el corazón de la gente y vinieron como 3,000. Así es. Los ministerios son, ahora en este tiempo, todos los ministerios quieren ser ministerios grandes y de alcance. Pero muchas veces la gente malinterpreta porque la gente entiende que solamente atento al mover de lo que el Espíritu de Dios puede hacer es suficiente. El Espíritu lo hace todo, pero el Espíritu te capacita y te equipa para que tú en esa unción tengas la habilidad de acercarte a la gente en la comunidad. Porque cómo la gente se va a identificar con un ministerio, con una iglesia, dice que ellos tenían un favor con todo el pueblo. ¿Tú sabes qué es lo que está diciendo? Que a Pedro todo el mundo lo conocía. Sí. Que Pedro era el tipo que donde había un problema y una necesidad estaba. Y que daba testimonio. Entonces, hay una característica especial en esa parte que yo quiero rescatar. Y es que una persona que pueda darle un mensaje a una multitud de 3,000 personas, estamos hablando de un lugar grande, mucha gente. Si tú tomas un predicador de ahora, con mucho respeto, que está acostumbrado a estar delante de miles de personas y no se te va a meter a involucrarte en la comunidad con la gente, acercarse a la gente. Lo que está buscando es protagonismo. Claro, porque lo que quiere son las multitudes. A Pedro todo el mundo lo escuchaba y se reunieron como 3,000 porque Pedro era un tipo que Dios lo levantó desde abajo y que estaba involucrado entre la comunidad. Es decir, lo de Pedro no fue algo que inició ese día, lo de Pedro fue algo que se cosechó ese día y se activó por la unción que Dios desató sobre él. Pues no fue algo que pasó exclusivamente en el momento. Fue una cosecha. Claro. Y aparte de eso, Pedro estaba exponiendo en la fiesta del Pentecostés. Cuando se derramó la unción del Espíritu, cuando descendió el Espíritu Santo, que empezaron a decir algunos, ellos están locos. Están llenos de vino. Están llenos de vino. Y cuando Pedro le explicó, porque a veces se ven mucho movimiento, mucha manifestación, y el pueblo no entiende. Por eso que dicen a veces, pero ellos son brujos. ¿Y qué están diciendo? O sea, cuando se derrama el poder del Espíritu Santo, como habían gente de diferentes lugares, ellos no entendían. Y específicamente, las lenguas manifestadas ahí, ellos no la entendían. Pero de lo que estaban ahí le dicen a Pedro, pero explíquenos qué es eso. Y cuando Pedro se para a explicar, entonces se convierte como 3,000. Pero él estaba en la fiesta del Pentecostés, que había gente de los lugares, pero él tuvo que explicar. O sea, creo que una de las características que debe tener la iglesia hoy es tener la capacidad de disertar con denuedo la palabra de Dios. No tenemos que aquí tomar punto, ¿verdad? Quizá de crítica a otras personas. Pero yo he visto personas en actividad de afuera, gente rodando en tierra, gente hablando diferentes lenguas, y conocemos y creemos en la manifestación. Sin embargo, si tú no le explicas a la gente qué está pasando, van a quedar confundidos. Entonces, tenemos que, es una de las características de la iglesia es hablar la palabra de Dios con denuedo. Entonces, se convierte en la gente porque estaban ahí. Ahora, ¿cuántas masivas se hacen en este tiempo? Y cuando usted va a buscar cuántos se convirtieron, no aparece lo que se convirtieron, porque lo que permite que la gente se han transformado, aparte del trabajo del Espíritu Santo, es el contacto con la gente. Wow. Es tu llegar a la gente. Yo creo que cuando se juntan un fin de semana, viernes, sábado y domingo, o viernes y sábado, hacer una masiva en un estadio, con la gente que se congregan, si salen casa por casa a hacer el trabajo, usted verá a la gente, la iglesia llena. Porque a veces decimos, el Señor va a añadir a la iglesia
los que van de ser salvos. Si usted no sale a buscarlo, es por causa extraordinario milagro que llegan. Son excepciones los que llegan a la iglesia sin buscarlo. Claro. Entonces, el Señor va a añadir a la iglesia los que van de ser salvos, pero Él no ha llamado a nosotros salir a buscarlo. Por eso que Pedro, Jesús, mandó a sus discípulos de 2 en 2, los comisionó. Después que él comisiona a 12, luego 70, de 2 en 2, para que los vayan a buscar urgentemente, y no querer hacer cosas y actividades con el objetivo que los ministerios se vean, porque a veces se hacen actividades, y eso es común. Muchos ministerios, yo alabo los predicadores, los que tienen llamado, los profetas, pero a veces quieren hacer masivas, actividades grandes, pero lo que se busca es que se conozca el ministerio, el que yo presido, el que yo te dije, que se conozcan, y el objetivo no es real y efectivamente desde el centro del ministerio que las almas sean salvas. Entonces, una de las características, por eso estamos hablando ahorita de la sencillez del corazón, sí, de la sencillez, y eso debe de estar en el ministerio. Esto tiene que estar en el medio, la sencillez, resaltar. El objetivo es resaltar a Cristo en todo movimiento que tenga que ver con el evangelio. Wow, tremenda esta explicación. Y no solamente eso, pastor, sino que cuando usted hablaba ahorita, a veces proyectamos más el ministerio, proyectamos más la persona, proyectamos más lo que el ministerio hace que el mismo Señor. Entonces llega un momento en que está más el protagonismo humano. La gente no entiende porque ve la manifestación del Espíritu Santo, la gente queda sin explicación. Entonces la gente entonces cataloga muchas veces que somos locos y esto, porque no nos involucramos con la comunidad. Pedro hizo algo y fue lo siguiente, que cuando ellos dijeron, esta gente está lleno de monstruos, están borrachos, Pedro se levanta, da una explicación detallada, bíblicamente, empezó a glorificar al Señor de tal manera que todos se compungieron y dijeron, ¿qué debemos de hacer? Es decir, la iglesia tiene que tener esa característica de poder levantarse con denuedo la palabra de Dios, no buscando protagonismo humano. Porque, ok, la gente cae, bueno, que cuando pasa fulano, la gente recibe, caen y esto y lo otro, pero la gente va a seguir el hombre. Pero estas personas, cuando vieron que Pedro habló con denuedo, fueron compungidos, y es lo que se necesita hoy. Hablar el mensaje de tal manera que la gente sea compungida por el poder del Espíritu Santo. Escúchame algo acerca tremendo, de eso. Pastor. Algo muy tremendo que me tocó vivir a mí hace ahora unos meses. Cuando Pedro sale de una manifestación donde el Espíritu Santo descendió, aparecieron las lenguas y la gente, la opinión que la gente tenía, tan loco, tan lleno de monstruos. Pero la cosmovisión de la comunidad y de la gente cambió al momento de Pedro empezar a presentar el mensaje de la palabra. Es decir, mientras lo que había y lo que la gente veía era una manifestación sin explicación o sin un mensaje, la gente estaba prácticamente blasfemando. Pero cuando Pedro empezó a presentar a Cristo y a traer un mensaje con claridad, que la gente lo pudiera entender, eso lo que trajo fue una cosecha. ¿Ve qué cosas tan distintas? Yo tengo un hermano de sangre, mi hermano mayor, él vive en España hace muchos años, y hace alrededor de 15, 16, 17 años, yo iba mucho a los montes a orar y a buscar al Señor. Esa ha sido siempre una de mis pasiones. Ir a los montes, ayunar 7 días y meterme con Dios. Y él venía a veces de vacaciones de España, y cuando yo salía de los montes que me tocaba predicar en algún lugar, él me movía en su vehículo, pero él estaba en la calle, estaba en el medio, no estaba en ese momento en la cosa de Dios. Y siempre cuando íbamos a yo predicar, él veía que Dios me usaba. Entonces hubo un tiempo que después él llegaba y ya no se me acercaba mucho. Y después de muchos años, oiga, un día me llama yo en Perú y él me confesó y me dijo a mí, hubo un tiempo que me dejé de acercar a ti porque como yo tenía tanto demonio, yo estaba tan mal, me daba miedo que tú me fueras a tumbar y que yo rodara también. Entonces, yo entendí algo, no es el que nosotros no busquemos, yo soy un tipo loco con la unción y con el Espíritu Santo. Pero eso que él me dijo me llevó a la idea de que la gente muchas veces en vez de acercarse, Se aleja. se aleja. ¿Por qué? Porque la gente necesita un evangelio claro,
Entonces, cuando nosotros leemos el verso 41, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero el verso 42 más fuerte todavía. El verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. De los apóstoles y en la comunión con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y me quiero quedar en este verso, en el 42. Este es un tiempo en el que, bueno, yo respeto las opiniones de los demás. Se ataca el tema de lo apostólico y de la doctrina apostólica porque hay muchas personas que han abusado del ministerio apostólico. Pero la Biblia habla acerca de los 5 ministerios y habla en Efesios, voy a buscar la cita. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar la obra de los santos del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros analizamos algo, cuando Pedro del mensaje vienen 3,000 almas, ahora hay un segundo paso. Es decir, hay 3,000 personas. Cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra doctrina, ¿qué es lo que significa? Instrucción y enseñanza. Entonces tenemos un problema en este tiempo. Que el problema que tenemos en este tiempo es que la gente puede llegar al Señor, pero la gente no es instruida, la gente no es enseñada. Incluso el propio Jesús, tú vas a encontrar en escenas distintas que se separa, que en algunos momentos predicaba, pero más que predicar Jesús enseñaba. Lucas capítulo 5 dice que cuando él le hace el llamado a Pedro, en el verso 4 dice que entrando en la barca de Simón Pedro, enseñaba a la multitud. No dice que le predicaba. Es decir, ¿por qué? Porque la enseñanza y la instrucción es la que forma a la persona y le revela a la gente el propósito del llamado. Porque un mensaje puede ser motivador, puede ser emocional, puede activar muchas cosas en la gente y dejarlo sin enseñanza. Entonces, la parte apostólica es muy atacada, yo digo, por Satanás, de manera silente y desde adentro. Y ella es muy cuestionada inclusive por las mismas personas, porque el problema ha sido, escúchame que lo interrumpa, ministro, que el apostolado ha sido cualquierizado. ¿Me explico? Sí, entiendo. Que las personas han tomado esto como una forma de que ellos tienen una posición mayor y que deben de ser servidos y no de servir como lo hacían los apóstoles. Amén. Entonces, por eso las personas miran el apóstol, ya no lo ven como lo que eran los apóstoles de aquellos tiempos, sino como una persona a quien yo tengo que servirle, a quien yo tengo que estar efectivamente, porque hay un ego. Entonces, por eso es que se ha cualquierizado y se ha cuestionado mucho, porque sí hay verdaderos apóstoles, pero ¿dónde están? Ahí es que está el detalle, porque la gente lo está buscando. Porque cuando vemos ahí lo que Pedro enseña y lo que usted estaba hablando, la enseñanza, la iglesia carece de enseñanza, la iglesia carece de doctrina, la iglesia últimamente está más llamado a la parte emocional, que te emociona, pasó algo, pasó un milagro, te mantiene, pero las enseñanzas no se están dando. Y esa es la parte donde muchos llamados a ser apóstoles no están instruyendo a la iglesia en la enseñanza. Porque acuérdate que la palabra de Dios en Apocalipsis habla acerca de los que dicen ser apóstoles y no lo son. Bien. Pero si está diciendo de los que dicen ser apóstoles y no lo son, está hablando de que también hay un ministerio apostólico vigente y que es verdadero. Yo sé que hay muchos que tienen mucho conocimiento del griego, del hebreo y todas esas cosas. Mi imposición personal. Porque lo que yo entiendo por la palabra de Dios es que el ministerio apostólico, que es uno de los 5 ministerios, la base fundamental es la formación, la enseñanza y el equipamiento de la iglesia. Entonces, se sectoriza mucho de manera religiosa en el evangelio ciertas cosas. Porque cuando una iglesia no es formada, la iglesia no es funcional cuando el pastor no está. Pero cuando una iglesia es construida en la base sólida de la palabra, es enseñada, no va a ser una iglesia sectorizada simplemente a moverse y a hacer cosas cuando el pastor esté. Porque la iglesia comúnmente que no
se conecta a ese principio de los 5 ministerios, es una iglesia que es totalmente dependiente. Se murió una gente, hay que llamar al pastor. Se enfermó una gente, hay que llamar al pastor. Hay un problema en el barrio, hay que llamar al pastor. Una persona tiene una necesidad espiritual, emocional, y tiene que ser ministrado por el pastor. Ahora yo te pregunto, Pedro tiene 3,000 personas que se le convirtieron. ¿Pedro podía atenderlo a todos? No. ¿Y de qué manera podía hacer que permanecieran y quedaran funcionales? Dice, enseñándolo. Permanecían en la instrucción de los apóstoles. Es decir, Pedro se fajó junto con los apóstoles a 3,000 personas a instruirlos a ellos y a formar personas para el buen funcionamiento y que pudieran permanecer y prevalecer. Porque por más que él quisiera, él no iba a tener la capacidad de poder guiar 3,000. El ministerio pastoral de este tiempo es un ministerio protagónico porque el pastor hace todo. ¿Me entiendes? Por esa misma parte, porque una de la característica de la iglesia también, para que avance, que está en lo que es la iglesia apostólica, debe tener los 5 ministerios. Una iglesia de desarrollo, si no tiene los 5 ministerios funcionando, es una iglesia coja. Porque el versículo 12 de Efesios 4 dice, o sea, que Cristo constituyó esos 5 ministerios, dice el 12, con el objetivo de edificar, formar a los santos para la obra del ministerio. O sea, por eso que está tanto el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro están llamados a la formación. Imagínate que la iglesia dependa solamente para su desarrollo de los 5 ministerios. Dice que esos ministerios tienen que formar a los santos, o sea, la iglesia, la filigresía, tiene que formarla por ellos. Para que la iglesia se desarrolle. O sea, quienes están llamados siempre, los pastores han dicho que los que paren son las ovejas. Pero si tú no la formas, si hay un pastor, un profeta, un evangelista que la forme, porque exactamente están, dice, para formar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la iglesia se desarrolla cuando están funcionando esos 5 ministerios. De manera que hoy queremos llevarle ese mensaje. Queremos llevarle ese mensaje para que la iglesia tenga un nivel de desarrollo. Porque a veces decimos, y nos hemos conformado con eso, que la iglesia, es mejor tener un poquito santo, que sean buenos, y no multitudes que se vayan a perder. Y yo digo que yo nunca he visto gente de calidad que no se multipliquen. Entonces, el que de calidad tiene que multiplicarse. El que de calidad tiene que crecer. Hay problemas, aquellas congregaciones que no crecen. Está diciendo que no hay calidad. Está diciendo que no están funcionando bajo la obra del ministerio que Cristo quiere que funcione. Entonces, eso es lo que decía el profeta, pastor, está diciendo que el pastor no puede estar al cargo de hacer todo lo de la iglesia, porque no va a funcionar. Nos vamos a convertir, si así, como en el caso de Moisés. Se estaba explotando, no podía atender ni la mujer, ni los hijos. Y sobre eso, entonces tuvo a Jetro, que era su suegro, lo aconsejó. Eso viene siendo como la cobertura. Claro. La cobertura lo aconsejó y le enseñó el formato que debe ser una característica de la iglesia para que pueda desarrollarse. Y cuando vivió la iglesia, todos los problemas se solucionaron, todo funcionaba. Entonces se necesita, para aquellos que no creen en lo que es lo apostólico y aquellos que dicen que su cobertura es Dios, la mía también es Dios, pero tengo una paternidad. Entonces hay gente que andan, yo quiero que esto llegue, profeta, evangelista, que andan de iglesia en iglesia predicando y no han sido doctrinada como empezó a funcionar la iglesia apostólica. No tienen pastor, no tienen enseñanza y andan de iglesia en iglesia, y cuando tú le preguntas, ¿cuál es tu iglesia?
¿Cuál es tu cobertura? El Señor es mi cobertura. Queremos por este medio que los pastores que permiten, Dios mío, los pastores que permiten que lleguen profetas, evangelistas en su iglesia sin cobertura, están denigrando el ministerio pastoral y apostólico. Tienen que darse a conocer, tienen que tener una iglesia, tienen que tener enseñanza, tienen que tener una casa. Si no tienen casa, es un itinerante. Es alguien que no tiene base. De manera que la iglesia tiene que desarrollarse con esa formación socio-religiosa, en el sentido que tiene que tener una casa, tiene que tener una paternidad, tiene que tener alguien que le dé un consejo. Por eso Moisés organizó. Creo que Cristo, cuando se desarrolla la iglesia primitiva, viene con esa formación que viene del Antiguo Testamento para que la iglesia se desarrolle. Estamos diciendo que tenemos que desarrollarnos con el formato bíblico. Hay que tener a Jesús como centro, que es la formación, la sencillez, la humildad, que el evangelio llegue y real efectivamente vamos a ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. Amén. Wow, tremendo lo del Vamos a entrar en pastor. una parte ahora un poco Dele, ministro. No, sensible. hemos aprendido aquí. Por lo menos yo estoy aprendiendo. Sí, mira, ahí mismo en ese verso, en el verso 42, que habla acerca de la doctrina, de la enseñanza y de la instrucción, luego de que esas 3,000 personas vienen, dice que tenían comunión unos con los otros. Dice que había el partimiento del pan y dice que juntos también estaban en las oraciones. Escúchame. Esas 3 cosas son demasiado fuertes. Dice una iglesia que era convocada a orar y estaban en unidad orando. Una iglesia que cumplía con los sacramentos. Entonces, cuando tú entras al verso 43, dice que sobrevino el temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La maravilla y las señales vinieron después de que había una ordenación. Amén. Tú no te fijas que por qué no dice que hacían maravillas y señales cuando se convirtieron los 3,000. No podía haber un fluir si no había una instrucción, una enseñanza, una comunión pluralizada, donde toda la iglesia buscara a Dios a un nivel, quisiera que las señales pasaran. Había un orden. Había un orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha sectorizado y de manera singular, yo creo que la iglesia ha llegado hasta pensar, la gente ha sido mal guiada por los medios y las tantas cosas que hay, que para una persona recibir un milagro de parte de Dios tiene que ir a una convocatoria de alguien que viene. Entonces, ¿usted cree que la iglesia se ha convertido en grupito? Sí, la iglesia se ha sectorizado porque tenemos iglesias y tenemos personas que la gente llega a la iglesia enferma, llegan a la iglesia endemoniada, la gente no recibe una impartición, no es liberada, no hay testimonio, porque aún los que dirigen tienen el concepto de que tiene que venir el ungido fulano, porque él es el que tiene la unción para libertar a la gente y pasar nada. Sin embargo, ahí él no lo dice, No. como dice ahí. Ahí las señales y las maravillas y el fluir llegó porque había una unidad. El pueblo estaba involucrado en un culto a Dios, dice que oraban juntos, cumplían con los sacramentos, el cumplimiento del pan, conocían el evangelio. Eso hacía que hubiera un detonante de señal y milagro. Wow. No era que específicamente Dios había ungido específicamente a uno, porque Dios quería hacer milagros solamente con Pedro. La primera iglesia es una iglesia con características que tuvo que, aparte de los apóstoles, hay nombres de hombres e incluso de mujeres que aparecen ahí, que profetizaron, que Dios lo utilizó para milagros extraordinarios en un momento determinado. Y la iglesia ha perdido eso. Había una coinonía en la iglesia, es Claro. decir, la iglesia estaba unida. Claro. Porque ahora yo veo que no, porque Dios me usa, porque yo vivo metido con Dios. Hay como un ego cuando Dios te está usando. Exactamente. Sí. Hay algo sumamente especial sobre lo que decía el profeta Misael en cuanto a lo que es el trabajo en la iglesia local y la persona que ayunan y oran. No sé si el querer estar en el monte y orar no es como
como algo que fortalece tu alma, tu vida, tu ministerio, sino que también lo ven como que es un fortalecimiento, como que yo estoy orando, o sea, el que alguien me vea orando, como que eso lo va a salvar. Como que alguien me ve en el monte, que eso es como toma como un auge. Por eso tuve tantas personas que están en el monte y del monte hacen live. Sí. No entiendo eso. Y del monte hacen. Estoy 7 días de ayuno en el monte. Ellos están en el monte. ¿Cuál es el objetivo? En el monte. No entiendo. Y hacen un Porque live. si yo me aparto, porque yo lo hice por mucho tiempo. Ahora no lo hago porque en el lugar donde yo estoy en el Perú no hay esas condiciones. Pero yo lo hacía para yo apartarse con el Señor y de la gente. Entonces, nadie tiene que saber ni los días que yo voy a estar, ni por qué voy a estar. Pues nosotros tenemos ahora un montón de hijos de Dios, de evangelistas y de profetas, que están en el monte y prenden la cámara y desde allá dicen, tenemos 3 días aquí. en el monte, metido. Es decir, la Biblia dice que cerrada la habitación, Amén. habla de un secreto. Y lo que tú haces en lo secreto, Dios lo va a llevar a lo público, con la manifestación del poder que Él te dé en ese tiempo de fortalecimiento de tu vida. Porque el ayuno y la oración a veces la hemos tomado para manipular a Dios, para que Dios tenga que hacer la cosa. Eso es para que tú tengas la capacidad, para que tu fe crezca, para tú esperar la promesa de Dios. Porque lo que Dios hizo, lo que Dios va a hacer, o sea, Dios lo tiene plasmado. Ahora, tú tienes que ayunar y orar para ser fortalecido, para tener la capacidad de ver lo que Dios va a hacer a través de ti. Dios lo va a hacer. Ahora, si tú no tienes capacidad, tú no lo vas a ver. Tú vas a salir corriendo, no va a aguantar el proceso. Y va a salir corriendo. El ayuno de oración es fortalecimiento para tú esperar la manifestación de Dios, para tú esperar que Dios te use y ve esa maravilla. Porque como decía el profeta, o sea, ellos estaban concentrados, o sea, en un orden de unidad, partimiento del pan y en la doctrina. Pero qué duro sentarse ahora a formarte. La gente quiere salir de una vez. La gente no quiere sentarse a ser formado. Por eso la iglesia entonces se detiene el crecimiento. Porque si alguien es formado, no se va a multiplicar. Por eso yo te decía ahorita fuera de cámara, te estaba diciendo que si tú trabajas y te fajas a trabajar, y ese que tú trabajas, que se convirtió contigo, tú no lo formas, ¿cómo tú sabes que se va a multiplicar? O sea, mi visión tiene que multiplicarse, que es la visión de Cristo, a través de la persona que yo formo. Yo estoy seguro que Él se va a multiplicar, porque Él fue formado y Él va a formar a otros para seguir multiplicándose, porque si Él no forma, no va a haber multiplicación. O sea, yo cojo y suelto a alguien que empiece a predicar, que empiece por allá y no está formado, no se va a multiplicar. Mi trabajo no se va a ver. Entonces, lo que Cristo hizo en mí y me ha puesto en mi gen es que yo me multiplique. Si no me multiplico, Cristo no viene. Wow. Amén. Entonces, ese es el trabajo que la iglesia tiene que captar, que tiene que moverse. Es eso, y está ahí todo en Hechos 2. Ahí está la fuerza. Pues ya la gente no se doctrina, no se bautiza. La gente, hay iglesias que ya no dan la Santa Cena. Porque eso es para recordar lo que Cristo hizo. Que tenemos que seguir practicándolo, porque eso es lo que hace memoria. Ahora muchos tienen la Santa Cena como un asunto religioso. Un ritual. Un ritual que para tú tomar la Santa Cena, tú tienes que estar en plena santidad y contra de ayuno. Hay algo fuerte ahí, porque wow, tremendo. En la parte de la Santa Cena, el Señor le dijo a Judas, lo que tú vas a hacer rápido, pero el Señor se la dio. Exacto, mire, yo he visto durante mucho Judas tiempo que fue partícipe de la Santa Cena con el mismo Jesucristo.
Y Jesús sabía que lo iba a que él iba a traicionar. entregar. Entonces eso está fuerte, varón. Sí, porque yo veo que la Santa Cena, cuidado, porque lo que pasa es que Pablo dice que muchos la comieron indignamente y adquirieron juicio. Entonces de ahí que se basa ese término. Pero yo veo que también, veo que la iglesia se ha metido mucha religión, muchos conceptos humanos, muchos conceptos que son de hombre. Recuerdo que en un momento el Señor Jesús, sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Y vinieron los ancianos y le dijeron, tus discípulos no están quebrantando las tradiciones y no se lavan las manos. Y Jesús le dijo, y ustedes están quebrantando la ley por guardar tradiciones. Estoy viendo últimamente que hay más tradiciones que las enseñanzas bíblicas. Lo que usted hablaba, pastor, es increíble. De cómo yo voy a un lugar, me encierro con Dios y tengo que decirle al público que yo estoy orando, cuando la Biblia dice que cuando te encierres en los secretos, Dios te va a recompensar en lo público. ¿De qué beneficio trae eso? ¿Para qué la otra persona tiene que ver que yo estoy metido en un monte? Cuando la Biblia dice que cuando Jesús se apartaba, la gente lo buscaba porque no sabía dónde estaba. Amén. Entonces yo veo que ahora las personas se apartan y lo primero que hacen, profeta, es un like, que yo estoy en tal lugar para ganar view. Y da pena que la palabra de Dios, últimamente las personas están tratando de usarla como en forma de un comercio, como en forma de usar la piedad como una fuente de ganancia, buscando de ser aceptado por la gente, pero ¿dónde está Dios? Amén. Dijiste algo ahorita, profeta, que inclusive los inconversos llega un momento, no los inconversos, sino muchos cristianos, que están atados, tienen situaciones, pero tú estás bajo la unción y dices, no me voy a acercar fulano. Es decir, le tienen más miedo al hombre Sí, sí. que a la presencia de Dios. Sí. No me voy a acercar porque si me acerco a él, puedo caer en demonio. Es decir, hay más temor hacia lo que el hombre puede hacer que lo que Dios puede hacer. ¡Wow! Tremendo tema este. Tremendo. Sí, es común. Yo creo que con esto que voy a decir en cuanto a la iglesia primitiva, es posible que te llamen mucho la gente. Mira, cuando Jesús se reúne con sus discípulos a darle la Santa Comunión, y tú decías sobre la Santa Comunión, esta es parte de la iglesia primitiva, Claro. es una característica de la iglesia que debe funcionar. Amén. Para tomarse la Santa Cena, había que estar casado, tantos meses en la iglesia, bautizado, cuánta cosa. Sin embargo, la Biblia habla de la Santa Cena, dice, para memoria de lo que Cristo hizo. Es un recordatorio. Ahora yo siempre digo, ¿quiénes necesitan recordar más que Cristo murió por ellos? ¿La iglesia o los inconversos? La iglesia. No, ¿quiénes necesitan recordar que Cristo, los amigos? Los amigos. Sí. Porque esos son los que tienen, porque cuando ellos saben y entienden que Cristo murió por ellos, entonces, y saben que su sangre fue derramada y su cuerpo fue molido por su pecado. Ya yo soy un evangélico arrepentido, un cristiano arrepentido. Ya yo estoy viviendo apartado por el Señor. Yo me tomo la Santa Cena con un mandato de Cristo. Pero los inconversos necesitan saber. Amén. Nosotros criticamos mucho la Iglesia Católica porque daba la Santa Cena a todo el mundo. Cuando Jesús, cuando dice Pablo dice que hay que discernir, era porque la misma iglesia hacían su lío en la Santa Cena. Querían uno comer primero que otro. Yo llevaba un buen manjar, me lo comía adelante para no participar del que llevó el espagueti con salsa. Entonces, como el orden era que todos participen en común y ellos se mandaban adelante, estaban participando indignamente. Amén. No era la comida, era que estaban desobedeciendo el orden de la Santa Comunión, que es una comelona que hacían siempre en lo oculto. Amén. Yo quiero hacer un paréntesis, quiero mandarle un saludo a todo el ministerio allá, a los hermanos, a la congregación Tabernáculo Trujillo, Camino al Cielo, en la ciudad de Trujillo, el departamento de la Libertad, en el Perú. También saludar a mi amada esposa,
la pastora y profeta Juana Santana, y enviarle un saludo no te también pierdas, junto al ¿no? apóstol a los pastores que están en distintas naciones que son parte de este ministerio, que sé que van a ver esta entrevista junto al apóstol, que está muy provechosa. Hay dos puntos ya para terminar que quiero terminar de tocar, que son bien tremendos. ¿Qué tema, León? Sí. Viene dentro de la iglesia primitiva y todas sus características. Ustedes se fijan que toca el tema de lo que es la enseñanza, la instrucción, el tema de lo que es la multiplicación, la cosecha, el tema de lo que es la manifestación del poder, como son las maravillas y las señales, la unidad del cuerpo de Cristo y la parte financiera. Amén. Entonces, la parte de la finanza dice que todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Entonces, una de las cosas que la iglesia tiene que rescatar, si tú te fijas, eso era algo pluralizado, no dice que eran los apóstoles que lo hacían. La misma gente vendía todo y salían donde los hermanos a compartir. Hoy día nosotros tenemos gente dentro del templo, gente dentro de la iglesia, que es muy consagrada, muy santa, que sirve, que está en ministerio, pero gente que su hermano se está secando y se está muriendo al lado de ellos. Así es. Y lo dejan que se muera. Dicen, yo voy a orar por ti, pero no se conduelen de esa persona. Y hay algo que nosotros tenemos que rescatar, que es que Dios es abstracto, es decir, la palabra de Dios revela a un Dios que una de las características en su esencia más fuerte que tiene es el amor. Y el mismo Jesús decía, si tú no amas a tu hermano que tú lo puedes ver, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Es decir, la manera en la que yo revelo mi comunión con Dios esa es la manera que yo manifiesto el carácter y el amor de Cristo en mi vida para con los demás. No solamente en lo espiritual, porque yo conozco gente ungida con mucha unción, pero que no comparten lo de ellos con nadie. Amén. Entonces la iglesia tiene que ser sencilla de corazón y ser sensibilizada en esa parte. Y más que esto, algo que se ha convertido, es posible que en este sentido esté equivocado, muchos no van a estar de acuerdo, donde como yo soy el hombre de Dios, yo quiero que todo en términos financieros me llegue a mí. O sea, el que tiene que ser bendecido siempre soy yo. Pero yo nunca estoy viendo a aquellos también que tienen necesidad. Que el Señor dice que es mejor dar que recibir. El texto bíblico se aplica o quiero aplicarme solamente para mí. Es mejor dar que recibir, pero que yo reciba. Que yo reciba. Y no es la forma de yo estando ya de más bendecido. Yo estoy bien. Y yo no puedo bendecir a aquellos que están mal. Y yo lo veo. Y todavía, usted ve un indigente. Cuando hablamos de indigente, que a veces en la iglesia hay personas con mucha necesidad en la iglesia. Sin embargo, esa persona ha entendido el mensaje que dar es mejor que recibir. Son más sensibles. Y esa persona puede tener un guillo, un reloj. Y viene porque entendió el mensaje y se lo entrega al hombre de Dios. Pero el hombre de Dios está viendo que tiene necesidad. Y no puede coger su ofrenda y entregársela y dársela a él. No, porque Dios me está bendiciendo. Si yo la suelto, yo estoy cerrándome la puerta. Ajá, y ese que te está entregando. Tú no puedes abrir la puerta para que Dios lo bendiga. Entonces Dios te quiere utilizar a ti para que tú abras la puerta de aquellos necesitados que están en la iglesia y tienen que ser bendecidos. Pero Dios me va a utilizar a mí. Yo no puedo esperar que todas las bendiciones sean para mí. Sí, porque ahora se capitaliza. Todo es para mí. Y yo no puedo, yo no puedo ver. Ahora eso es como acarrearme, cerrarme la puerta. Si usted me entrega una ofrenda y yo se la devuelvo, porque yo veo que usted captó el mensaje y la necesita,
yo estoy viendo, yo me estoy cerrando la puerta. No, 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 no. Yo estoy cumpliendo con un mandato que te doy necesidad y te estoy entregando. No. Y tú necesitas esos $100 más que yo. Entonces yo te lo ofrendo con 100 más para atrás. Eso es la iglesia primitiva. Claro. Yo te lo siembro con 100 más para atrás, yo te lo siembro. Porque tú tienes más necesidad que yo. La bendición solamente tiene que ser para mí. Y ya yo ando con la jipeta. Ya yo tengo la iglesia. Ya yo estoy bien con mi casa. Y el hermano que yo estoy formando captó el mensaje y quiere ser bendecido. Pero Dios me tiene que usar a mí para yo bendecirlo. Entonces ese mensaje hay que entenderlo. Amén. Que cuando tú das, tú no te cierras la puerta. Cuando alguien te da una ofrenda a ti y tú se la devuelves a alguien para atrás, tú no le estás cerrando puerta, tú estás abriendo la puerta a ese necesitado. Así, recibe esa bendición. Amén. Y entrégale a otro de la bendición que Dios te ha dado. Déjame decir algo que yo aprendí aquí. Eso es así. Mire, yo le voy a decir algo, pastor. Había personas que yo sabía que estaban en necesidad. Yo tenía dinero. Ellos venían y me daban una ofrenda. Yo le decía a alguien, no, yo se lo voy. Venía algo y digo, no le cierre su bendición a él. Pero yo me quedaba mal. Yo decía, es que esa persona está mal, necesita. No. Tú le estás cerrando la puerta. Él toma esa ofrenda porque Dios que lo está moviendo. Pero si yo la tomo y se la devuelvo. No, eso hice yo en una iglesia. La tomé y cuando la tomé de lo que yo tenía, puse más y le dije, mire, yo quiero que usted ponga eso en el alfolí. Me dice, pero increíble, los predicadores aquí vienen y lo que quiere que le den. Y tú eres el único que viene y trae. Me dice, no sé por qué Dios me ha dado y yo veo que hay una necesidad. Amén. Es increíble cómo ha cambiado el panorama. Pastor, yo creo que usted tiene que tener un programa porque usted tiene que llevar este mensaje. De verdad que lo que ha pasado hoy ha sido extraordinario. El último punto. La iglesia primitiva era una iglesia de misiones. Amén. De misión. Tenemos todos los ministerios activos en este tiempo, pero nadie habla acerca de la parte misionera. ¿Qué es lo que es un misionero? ¿A qué se pone un misionero? El trabajo de un misionero. El trabajo de la iglesia en la parte de las misiones. Hay los concilios, que Dios los bendiga, tienen departamentos de misiones, pero realmente no se hace el ejercicio con el músculo de lo que ese ministerio hace de la manera que verdaderamente el esfuerzo que lleva. Vemos que nosotros cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos a Pedro, a Juan, encontramos al apóstol Pablo, encontramos a los apóstoles, ejerciendo un ministerio que dentro del mover de lo que Dios había puesto en ellos era un ministerio de misiones, de ir al lugar donde el evangelio no había llegado, de poner de lo que ellos tenían, de invertir en la obra de Dios y que el evangelio corra. Amén. Entonces se necesita que la iglesia vuelva otra vez a eso. Tenemos mucha gente que, bueno, quiere eventos, pero lo quiere en el centro de la ciudad. Quiere eventos y lo quiere en los lugares prominentes. Las naciones. La nación en los mejores lugares, pero nadie se quiere meter. Yo, por ejemplo, que vivo en el Perú. Perú es uno de los países en Sudamérica que tiene una de las tasas, según el Concilio Asamblea de Dios, que es mundial, porque yo estuve en un foro que me invitaron, que la ciudad de Lima en el Perú tiene alrededor de más de 10 millones de habitantes. Y ahí, Concilio Asamblea de Dios, todavía es Campo Blanco. No sé si tú me puedes entender. Yo te estoy hablando de una ciudad que tiene pila de iglesia evangélica, de uno de los concilios más grandes del mundo, y dice que todavía es Campo Blanco. Y a mí me testificaba un pastor que en las afueras solamente de Lima tenían una misionera que tenía 3 años intentando levantar una obra, y lo que tenía eran como 4 o 5 personas. Allí en el Perú, en la parte amazónica, hay lugares, hay tribus, hay zonas que todavía no ha entrado el evangelio. Y que hay personas que se dedican. Yo conocí un pastor que Dios lo usa en muchas áreas, en milagros, en lo profético. Y Dios le prohibió a él salir de su país. A él le hacen invitaciones de muchos lugares, él no sale. Porque el trabajo de él es solamente dedicarse a cada tiempo ir a la selva a llevar el evangelio. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los ministerios prósperos? Los ministerios que tienen la finanza, los ministerios que tienen la influencia, que no están llegando a los lugares donde verdaderamente se necesita ese evangelio. Entonces la iglesia necesita volver a las primeras cosas y a las características que hicieron una iglesia que se mantuviera y caminaba con el cielo abierto. Una iglesia de misiones, una iglesia
de multitudes, una iglesia sencilla de corazón, una iglesia próspera, de unidad, que partía el pan con los demás, una iglesia que le llegaba a la gente, a los inconversos, a la comunidad, una iglesia que tenía relación con la gente. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, este tema de hoy ha sido poderoso, profeta. De verdad que lamentamos que tú ya te tengas que ir Amén, próximo, amén. pero yo creo que este canal de YouTube necesita un espacio donde se hable la palabra de Dios, de las enseñanzas. Pastor, de verdad que gracias por recibirnos aquí. Yo he sido edificado. Yo sé que hay muchas personas que van a ser edificados. Quiero decirle algo a usted que va a ver este video. Compártanlo. Dele like. Porque esta palabra debe llegar, porque ese es el objetivo del evangelio. Por eso este programa se llama El Poder de la Palabra. Aquí no estamos buscando protagonismo. Y doy gracias a Dios por el pastor, el privilegio que me da de conocerlo, el profeta. Amén. Que hoy yo he quedado de verdad que yo creo que tengo que volver a renovarme nuevamente por la palabra, porque hay cosas que debemos de hacer como cristianos. Así que nada, pastor, un saludo para despedir. Amén, amén. Le soltamos realmente, como decía el pastor, que compartamos ese video. Usted lo escucha y usted ve a qué nivel puede bendecir a otros. Y específicamente la parte de la misión. Porque hay mucho dinero dentro del evangelio, mucho dinero, pero lo estamos guardando en los bancos. Dinero que Dios no entregó. Porque tú puedes producirte dinero en la empresa, ¿verdad? En tu empresa son otra cosa. Pero a veces la producción de ese dinero vino del evangelio, de tu iglesia, de la Santa Cruzada. Entonces hay muchos lugares en selva, Amén. que necesitan comer, Amén. que no tienen una Biblia, que la Biblia es un tráfico como un narcótico y no le puede llegar. Entonces, Dios te bendiga y comparte este video. Paz del cielo. Amén. Profeta. Amén. Bueno, muchas bendiciones a los hermanos que sé que están conectados a través de este medio. Esperamos que esta palabra pueda bendecir su vida de manera extraordinaria. Quiero también hacer mención de pastores, amigos, de iglesias, de hermanos que sé que son parte también de la visión, Amén. que están en distintas naciones como lo que es el Ecuador, Colombia y otros lugares en Estados Unidos, también en Europa. Entonces bendecimos su vida de manera muy poderosa y creemos que el Señor va a traer un avivamiento y un tiempo nuevo. Vamos a hacer una oración. Quiero orar. Gloria a Dios, aleluya. En este tiempo por las personas que se van a conectar. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has regalado en este tiempo. Gracias porque tu espíritu está en medio de esta reunión, Señor, y de este foro digital. Te pido que todo el que se conecte a través de este medio, Señor, reciba una activación, una impartición. Sea movido por la unción de tu Espíritu Santo. Que tú sensibilices el corazón, Señor. Y que aquellos que tú has puesto en ellos, Señor, mucho en su mano, aquellos que han sido cargados también por conocimiento, han sido cargados también, Dios, por recursos, Señor, que también sean movidos a entrar en una reforma y no perder el origen, Señor, por la presión del sistema de lo que verdaderamente estableciste en tu palabra. Bendice a los pastores, las iglesias, los ministros, a los siervos, a los humildes, a los hermanos que están conectados a través de este medio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pastor amado. Gracias, por la profeta. invitación. Pastor, Amén, gracias. amén, amén. Shalom.